Nueva temporada de Bajo la Lupa de Galeb aquí, como siempre, en nuestra casa, en ANUR TV. Y para abrir esta temporada, qué mejor que traer a un maestro del periodismo, con el que podemos charlar de todo lo que acontece en el país, lo que acontece internacionalmente también. Una persona a la que yo admiro muchísimo, a la que estimo muchísimo, una persona que me ha enseñado muchísimo. Y es un terrible orgullo y un honor tener con nosotros a Gabriel Fernández. Gaby, bienvenido a Bajo la Lupa. Un placer, Galeb, la verdad, me siento en casa. Esta es tu casa, sí. Realmente ustedes son gente muy afectiva, muy inteligente y que desarrolla una labor, como sabemos, en un canal de televisión, en una web, en momentos muy difíciles para difundir la verdad. Y con mucho boicot, con mucho boicot, ¿no? Ya nos han cerrado una cuenta en YouTube, los permanentes ataques que recibimos en las páginas web, en Facebook, en las redes sociales también. Pero bueno, nuestra tarea es la de informar con veracidad, con todas las fuentes chequeadas. Bueno, vos lo sabés. Han resultado poco democráticos los que venían a fomentar el diálogo. Yo digo nada democrático, es decir, la democracia para ellos, me parece a mí, es una tela muy fina, es una capa muy fina con la cual se recubrieron para esconder realmente su fascismo civil. Para mí es el rezago civil de la dictadura militar, sí. Este gobierno de Cambiemos. Lamentablemente con la complicidad y la alianza con el radicalismo, un partido al que yo fui afiliado. Qué pena, ¿no? Porque le dio territorialidad nacional. Exacto. A un partido ciudadano de Buenos Aires muy chico, en realidad como era el PRO originalmente, y el capital profundo que ha tenido el radicalismo, que es tener un local en cada pueblo, fiscales en todos los distritos. Exactamente. Presencia en todas las provincias. Habérselo entregado a los conservadores es realmente una pena. Pero no es solo eso, sino que 3 o 4 delincuentes, porque no se le puede decir de otra manera, Ernesto Sanz, Gerardo Morales y un par de personajes más, han bastardeado el radicalismo. El radicalismo ha pasado de ser un partido nacional y popular, porque en su raíz es eso, fue un partido nacional y popular, a un partido reaccionario, conservador, de derecha, cuando siempre fue un partido equilibrado. Es una pena, no quedan rastros, vamos a decir, de ese radicalismo de Irigoyen, de Alem, y si vamos más cerca en el tiempo, de un Raúl Alfonsín, que hoy se realza más su figura porque cuando revivimos los hechos de Raúl Alfonsín y su enfrentamiento a Clarín, a la Rural, que son los que gobiernan ahora, sí. Realza todavía más su figura. Es decir, hay hombres como vos y Carlos Raimundi, Leopoldo Moró, hay mucha gente originaria en el radicalismo en el movimiento nacional. Y creo que va a haber más desprendimientos, porque ojalá. Hay mucho malestar de fondo. Hay malestar de fondo porque tienen que rendir cuentas ante buena parte de su electorado en distintas provincias. Tienen profesionales, comerciantes, industriales, que tienen también esa vieja tradición y han escuchado, jamás hubieran votado al PRO, pero escucharon a sus referentes zonales y le pusieron el voto. Y ahora, frente a la crisis inducida del gobierno, hay dirigentes que tienen que dar respuesta. No es fácil eso. Por supuesto que no es fácil, pero así lo decidieron en Entre Ríos, a pesar de la lucha de una porción de militantes del partido. Pero bueno, yo gracias a Dios ya no pertenezco más. Y es más, ya no pertenezco más a ninguna estructura partidaria. Lo que a uno le puede mover es el bienestar del país, que es lo único que importa en definitiva, más allá de los colores partidarios de cada uno. Y precisamente de lo que se trata, Gaby, y por eso es interesante abrir esta temporada de Bajo la Lupa con vos, es analizar en profundidad qué está sucediendo con la Argentina y los posibles escenarios que se podrían llegar a presentar en esta tierra que no es un territorio menor, tiene de todo. Literalmente hablando tiene de todo. Es el doble del territorio que se muestra en el mapa escolar.
llega hasta la Antártida, contiene las islas del Atlántico Sur, la plataforma continental. La Argentina es el doble de lo que parece. Y todo riqueza, no hay territorios que no sirvan para algo. No, cada porción de la Argentina tiene un recurso para dar. Y eso es lo que más temo, ¿no? Anuncian una instalación de una base humanitaria estadounidense cerca de Vaca Muerta. Sí. Me hace recordar esa base humanitaria que querían poner en el Chaco, y ya sabemos que hubo conversaciones para establecer mínimamente 3 bases norteamericanas en el país, una en Jujuy, que es la que menos se habla, que es la que va a custodiar el litio tanto de la Argentina como de Bolivia, otra en Misiones para el acuífero guaraní y la otra en Tierra del Fuego, que tiene como objetivo la Antártida Argentina y establecer un paralelo con la base de la OTAN que hay en Malvinas. Hace poquito sacamos al aire a Urien, Julio César Urien, que estaba manifestando con organizaciones populares en Misiones por el ingreso de tropas extranjeras. Es grave eso. Y vale la pena decir que así como hay radicales que se zafan de ese rumbo, hay militares, como el caso del guardia marina Urien, que también toma otro camino y resuelve desde hace rato ya pertenecer a los sectores nacionales, a lo que defiende la patria. Yo creo que hay una porción de las Fuerzas Armadas que está disconforme con esta política del gobierno, pero no tiene demasiadas herramientas como para hacer sentir su voz. Recordemos que a las Fuerzas Armadas, en un principio, debido a su implicancia en la dictadura militar, obviamente tuvo el repudio del pueblo. Pero las generaciones van cambiando y yo creo que ahora a las Fuerzas Armadas hay que darle los materiales que necesitan para trabajar el debate ahí. Para la defensa del país. El país está en peligro. Ellos desfinanciaron la nación, este gobierno, parte de una mentira, que es, lo dijo Macri hace 15 días atrás, después de haberlo dicho en reiteradas ocasiones antes, recibimos un desastre, tenemos un desastre fiscal. Mentira. Acá no hay ninguna meta fiscal que cumplir porque la Argentina no tenía problemas fiscales. Claro. Hizo el gobierno desde que asumió. Desfinanció el Estado generando problemas fiscales. Le perdonó los impuestos a los grandes exportadores, les dijo que liquidaran las divisas cuando quisieran, le dio un plazo de 10 años, parece un chiste, para liquidar las divisas, después decimos que falta dinero en el interior del país. Pero hay algo interesante ahí. Y bajó la capacidad de compra del promedio de la sociedad, y la otra vía de ingreso tributario al Estado es el IVA. Es decir, le perdona los impuestos a las grandes fortunas, baja el consumo a través de la recaudación tributaria del IVA, desfinancia al Estado. ¿Cómo lo resuelve? Endeudándose. Es una locura improductiva la que estamos viviendo, porque lo que venía con todos los déficits, con todas las deficiencias, era un Estado que se sostenía por el poder de compra de las grandes masas, el comercio activado y por lo tanto la industria argentina activada, en un círculo virtuoso que funcionaba. Tenía errores, había deficiencias en la cadena productiva, había dolarización de insumos, había una serie de dificultades que había que resolver, pero se resolvían apretando el acelerador en un sentido industrial, claro. No se resolvían yendo hacia la renta, yendo hacia el enfriamiento de la economía. Este es el plan Cavallo más el plan Martínez de Oz, es una sumatoria de lo que nos llevó a la catástrofe en otros periodos. La película empieza en los 70, claro. Viene la remake de los 90 con Menem, y ahora después vino la secuela de Menem con De la Rúa, y este es en HD, en alta definición. Con algunas particularidades, que es que esas gestiones tuvieron muchos políticos como colchón, ¿no? Claro, claro. Acá hay gerentes de manera directa. Fíjate, acá son las empresas Gale, que la designación de Duhovne como superministro es un premio a uno de los principales fugadores, ahora que viene el Mundial, no es un gran jugador, es un gran fugador, que se ha llevado, tiene más del 70% de su fortuna en el exterior. Claro. Eso implica cooperación con las fuentes de ingreso irregulares,
porque ellos son muy honestos, pero la fuente de ingresos irregulares las tienen ellos, y también evasión fiscal. Y ese es el premio que le dan a uno de los funcionarios con peor calaña económica referenciada sobre el tema de la corrupción en el gobierno nacional. Son empresarios, no tienen una visión política de acuerdo, de diálogo y de debate. Ahí está la base de la cuestión. Ahí está la base de la cuestión. Lo de honestos fue obviamente irónico, lo que dijiste, claro, un chiste, porque la gente a veces después se cree que realmente son honestos porque vendieron eso, vendieron que venían como honestos, como transparentes, que como tenían dinero no iban a robar, al contrario, lo que la gente no entiende es la lógica del empresario, de ese tipo de empresario, sí, que cuanto más dinero tienen, más dinero buscan. Esta pregunta muy simple, es muy banal, incluso hasta infantil, y algunos me podrían tomar de estúpido. Macri tiene una fortuna personal de más de $1.000 millones. No importa cómo la hizo. La hizo con la dictadura militar, el padre, después con todos los contratos con el Estado, no importa. ¿Para qué quería ser presidente de la Nación? ¿Para qué quería ser presidente de Boca? ¿Para qué quiso ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Poder demostrar complejo de inferioridad hacia el maltrato recibido por parte de su padre, demostrar que es capaz de hacer algo. Él demostró en todas las instancias de que es un incapaz, en todo sentido, y que lo mejor que puede hacer es seguir robando, porque Larreta se la vio difícil cuando tomó la ciudad de Buenos Aires porque tenía un montón de déficit. Y así está haciendo con el país. Este tipo de empresarios, para hablarlo en criollo, no tienen sensibilidad social. A veces es muy difícil adentrarse en la psicología de cada pero hay pero sí podemos detectar qué es lo que representa. Son empresarios... De hecho, representa un modelo de país que necesita quedarse con las riquezas nacionales para beneficiar a un sector empresarial. Es difícil absorber eso, porque cuando uno habla con el ciudadano común, vos le tenés que explicar, como lo ha dicho Jauretche en su momento, mira, necesitan que le vaya mal al país. Claro. Porque el tipo te responde, pero ¿cómo un gobernante va a querer que le vaya mal? Ni quiere ni no quiere, necesita, porque el modelo económico de acumulación es sacar plata de la producción y ponerlo en la renta financiera. Totalmente. Y ahí no hay vuelta, porque le está yendo mal al país al hacer esa operación. Perfecto. Ahora, yendo de vuelta a la psicología de este tipo de gente, los políticos roban, ¿no? No en la onda de se robaron todo, pero sí, los políticos curran con... Algunos, sí. Como todo. No es una actividad tan distinta a la sociedad que la genera. En todos los gobiernos del mundo pasa eso. No solo acá, en todos los gobiernos del mundo. Pero el político tiene una característica, que es político, que tiene una sensibilidad social, entonces tiene gente a la cual responder porque pertenece a una estructura partidaria o a un sector determinado de la política nacional. Entonces se sabe que, aunque sea para obtener esos votos que necesita para ser diputado, senador o lo que sea, tiene que hacer gestiones que va a favorecer al pueblo en una u otra medida. A estos no, esto no les importa, porque estos siempre fueron empresarios y el pueblo trabajador sobre todo, era un número, era una variable económica. Y el pueblo argentino ahora que están manejando el gobierno como si fuese una empresa, también son variables económicas. Por eso te doy la razón en el sentido de que necesitan que al país le vaya mal. Es el desguace de una empresa. Sí. Viste que existen empresarios que compran empresas que están más o menos mal y después la desguazan, la liquidan. Y esto es lo que están haciendo con la Argentina. Es así, con el agravante que están los seres humanos, ¿no?, que integran la Argentina. Pero no, son y además números. Que está el potencial. La Argentina en realidad lo que necesita es un poder político que permita el crecimiento silvestre. Mejor si lo incentiva a través de la inversión, los subsidios, que son salario indirecto, el poder de compra de los trabajadores, las paritarias. Mientras más sindicalización y organización social hay en un país, más crece el PBI. Mejor si lo incentiva, pero con que no lo incentive, con que no lo combata, como hace este gobierno que lo combate, ya la economía argentina crece.
En ese sentido, luchar por una industria nacional es luchar por sacarse de encima a aquellos que dañan la producción. Fíjate vos, Gale, que en este momento hay apertura económica, es decir, introducción de productos extranjeros. Importación. En las curtiembres, es decir, tenemos productos de cuero en la Argentina que vienen de Brasil. Después, los tigres asiáticos, tema juguetes, juguetería sobre todo, tenés metalurgia, tenés industria gráfica. Están rompiendo la industria gráfica con libros escritos en castellano editados en China. Una locura. Y además vos decís, ¿y a quién puede beneficiar eso? Eso además de cipallaje es ineptitud, ¿no? Esa apertura económica, industrial, perjudica al conjunto de la nación. Ahora, yo no evito el debate con las personas. ¿En qué sentido? Hay cosas que yo no disculpo, porque el tema de se robaron todo. Hay periodistas que han mentido salvajemente, pero hay espectadores que han querido creer esas estupideces. Seguro. O sea, porque, ahí vamos. Y ahí vamos. Yo creo que no hay que ser ahí vamos. paternalista con la gente que ha ido a la escuela, está educada, come bien, bueno, por lo tanto tiene posibilidad de pensar, ¿no? Seguro. Y no cree cualquier cosa. Mira, seguro. Cuando llega el gobierno nacional popular... Han incentivado el odio, Gaby. El odio, el odio sin fundamento. Como herramienta. El odio como herramienta. El odio del tonto. Exactamente. Cuando llega el gobierno nacional popular en el 2003, la Argentina tenía 300.000 millones de dólares de PBI. Un PBI apreciable a pesar de la crisis, inducida por el neoliberalismo previo. Cuando se va en el 2015, hay 600.000 millones de dólares, 609.000 millones de dólares. El doble. El doble. Duplicó el PBI y duplicó el PBI industrial en el desagregado interno del PBI. Más allá Entonces, que alguien me diga que un tipo con un bolso de $1 millón desequilibra la economía y lleva a que le aumenten hoy las tarifas, es un mentiroso extraordinario. Totalmente. Pero el tipo que lo cree es un tonto. Seguro, bueno, pero no puedes aceptar que en un país como la Argentina te aumenten las tarifas porque un tipo se robó un bolso. No, me mirá, jodan con hablando del aumento de las tarifas, ¿no? Me tocaste un tema sensible. Los Te voy a explicar. es sensible. Claro, es muy sensible. A mí me tocó pasar por un episodio de quedarme sin luz en mi casa, no por un problema general, sino por un problema particular. Sí. Un problema particular que lo tenía que arreglar la empresa de electricidad. Edesur, que es la peor empresa de servicio público de la República Argentina. Otros argentinos me dirán que no, que es Edenor. Claro, o compite con otros que no le van a la exactamente, saga, no, pero Edesur es la peor. Vos imaginate una oficina comercial de una empresa de servicio público que está vallada tipo fortaleza, como si viniese el ejército de zombies a tomarla. ¿Viste esa película futurista? Que están todas forradas con cosas metálicas, sí, con chapas metálicas, que es una fortaleza. Y aparte, los vidrios de arriba están todos llenos de balazos. Balazos a una oficina comercial de una empresa de servicios públicos. Imagínate el desastre que es. Entonces, no tardan en responderte, no te brindan el servicio adecuado, tardan en enviarte la solución. Cuando viene la solución, te solucionan a media y si no estás vos mirando, no te solucionan nada. Y encima tenés que pagar una fortuna en tarifa. Entonces, digo, ¿qué quieren de nosotros? Bueno, quieren violentarnos, quieren violentar, porque todo lleva una cosa con la otra. Yo observé en la oficina comercial, había dos gendarmes, dos miembros de una fuerza de seguridad nacional en una empresa privada. ¿Qué tienen que hacer? Es absorber recursos. No tiene ningún tipo de prejuicio relacionado con la prestación del servicio. ¿A quién pertenece el sur del gobierno? ¿A Calcaterra? No tiene ningún problema. Que necesita, es decir, los tipos observan cuentas gerenciales. Necesitamos aumentar, aumentamos. No hay ningún justificativo. Perfecto. Pero además viene también el tema del debate social. Porque cuando se subsidió el servicio, como los otros servicios públicos, siempre había gente que decía, no, qué barbaridad, estamos gastando en esto. No, todo lo que es inversión del Estado es canalización del impuesto social que el Estado tiene el derecho y la obligación de invertir en salario indirecto. Totalmente. Es decir, si alguien tiene la posibilidad de utilizar sus recursos no en gastos fijos familiares que se lo comen a lo largo del mes, sino en el consumo directo,
mejora la capacidad de compra, de venta y de producción en la Argentina. Eso es lo que hizo el gobierno anterior, como lo hacen los gobiernos en los países donde ha crecido la economía. Seguro. Decrece, enfrían la economía y plantean el tema del ahorro. El tema del ahorro es una gran mentira. En la economía a nivel masivo, una economía nacional, el ahorro es el circulante en la calle, la capacidad de compra de la población. No el colchón ni el banco. La gente quiere, el gobierno quiere que la gente ponga el dinero en el banco. Claro. Acá, en así realidad, lo junta a todos y en el momento preciso. Lambones, corralitos. Exactamente. Bueno, lejos de eso, la activación de la industria en la Argentina y del comercio está relacionada con la posibilidad de compra. Cuando alguien dice tenemos que ajustar las metas fiscales, tenemos que recortar recursos del Estado, tenemos que despedir empleados públicos, tenemos que cesar la inversión en obras públicas, como han hecho en los últimos 15 días, está diciendo que nos vamos a seguir hundiendo. A pesar de las deudas que han asumido con respecto con destino a la obra pública, porque ahí también se roba. Totalmente, y esa deuda va a quedar para las nuevas generaciones. Tomaron deuda hace años. Después de 30 años que nos contó de desendeudarnos, estos tipos están poniendo una piedra muy pesada sobre las nuevas generaciones, sin ningún tipo de justificación. Aquel que diga que el problema es la herencia previa está mintiendo, porque nunca en la historia un gobierno recibió la economía tan ordenada como lo recibió él. Es más, ¿te acordás, Galeb, que lo dijo Pratgay? Cuando llegó, las cuentas están bastante bien. Ahí le dijeron Pratgay, gracias por todo lo que has hecho y te vas. Lo mismo Melconian, que Melconian hoy le pega con lo que tiene a este gobierno. Pero el gran problema acá que se suscita es la quietud, el quietismo de la gente, que no rompe la inercia. Pero hay resistencia obrera y social, ¿eh? Yo te digo, desde el que asumieron hasta ahora, prácticamente no ha habido un día sin movilización. Estoy de acuerdo. Pero hay entidades centrales, y yo sé que vos comprendés muy bien el tema del sindicalismo. Hay entidades centrales que realmente yo casi que los tengo en complicidad con el gobierno, que la CGT. Sí, digamos, un sector reducido de la CGT. Yo creo que se viene, ya hubo paros nacionales y movilización. Son los mandamases, son a los que la base trabajadora le está pidiendo paro general y ellos se resisten a realizar un paro general. En primer lugar, te digo ahí, la base trabajadora también tiene una responsabilidad. Si quiere pelear, que pelee. Seguro, estoy de acuerdo. Y aparte son responsables de elegir ese tipo de dirigentes. Porque es gente grande. Ahora, en cuanto a los dirigentes, yo te digo, la coalición que viene desplegándose, que es Corriente Federal de Trabajadores, el moyanismo, la CTA que lidera Hugo Yasky, la CTA que lidera Pablo Micheli, los otros sectores regionales, hay por una CGT y una CTA por cada, o dos CTA por cada provincia, esos están generando, junto con las organizaciones sociales, las pymes, las cooperativas y los empresarios nacionales, un frente muy interesante de carácter multisectorial, sé que está pasando es la eso. opción. Lo que pasa es que tiene más visibilidad el sector más reducido de la dirigencia ceguetista, que es la que se pone en cámara habitualmente. Pero además quiero reflexionar, esto no es una certeza, pero es un periodo corto de tiempo, aunque nos parezca largo por nuestra interioridad. Pero en realidad, tanto después del golpe del 55, después del golpe del 76, después del inicio del menemismo, a los 2 años, Galeb, todavía había expectativa masiva social. Sí. En este caso no hay expectativa. No. Hay un 62-65% de rechazo al gobierno y solo un 30-35% de aprobación. Esto no se daba en otros periodos donde tenía que pasar bastante tiempo para que se dilucidara por dónde iba el camino económico. Dijimos que entramos en el corazón del problema del país. Todo tiene que ver con la economía. Y este Dream Team, vamos a decir, el mejor equipo de los últimos 50 años, creo que es el mejor equipo de los últimos 50 años que mejor roba. Porque vamos a terminar con esa... Claro, no se trata de que juegue mal, va al bombo. Claro. Hace que el país vaya para atrás. Exactamente. Es importante eso. Claro, lógico. Porque acá hay que desengañar a la gente. El cedobado en todo, hay que terminar con el estúpido del cedobado en todo, porque también te están robando ahora, ¿entendés? Pero con cuello blanco y con guante de gala. De esa manera te están robando. Entonces,
vemos la transferencia de recursos de los que menos tienen a los que más tienen. Imagínate que le quitaron las retenciones al campo, la cuestión de ganancias, ¿cómo era? Bienes personales, bienes suntuosos, todo eso desapareció. Los coches de alta gama, no claro, hay ningún problema. ¿Sí? No, claro, porque yo Pero le aumentan la nafta al que tiene. Me imagino que el laburante. Un cochecito para ir a laburar. Un laburante metalúrgico, me imagino que debe tomar, no sé, yo no entiendo de alcohol porque como soy musulmán no tomo, entonces no tengo idea. Pero bueno, alguna idea debo tener. Capaz que para Navidad o Año Nuevo se compra un Barón B. Los riquísimos vinos argentinos están por las nubes innecesariamente. Ha bajado la producción vitivinícola en el país. Lo que estoy diciendo es un chiste en el sentido de que ningún obrero, ningún clase media accede a esos bienes a los cuales le quitaron los impuestos. Por eso, no tiene ningún sentido, mientras que los vinos de uso popular habitual han crecido de una manera exponencial y sin ninguna justificación. Y lo único que se está logrando es que se desestructure la industria vitivinícola en la Argentina, salvo algunas excepciones relacionadas con el mercado ABC1, que tiene un poder de compra importante, pero segmentado. Todo eso es una cuestión que va directamente al corazón de la gente, que no puede ver todo el cuadro completo. El pueblo no puede ver el cuadro completo de lo que está sucediendo, porque tiene la cabeza y el cuerpo ocupado en lo cotidiano. Sí, sí. Bueno, ahí está la obligación. Yo creo que hay una resistencia sindical y social importante y cierta morosidad en el proceso de aglutinamiento político. Que ahí Me parece que los sectores políticos nacionales populares no están todavía cabalmente comprendiendo lo que sucede y la necesidad de plantar programas y candidaturas para decir vamos a cambiar esto, vamos a modificar esta situación y podemos hacerlo. Demasiados debates cruzados, no porque los debates sean malos, sino porque se están transformando en acusaciones. Este estuvo con aquel votó tal cosa, y no se puede encauzar un camino de unidad equilibrado, que es lo que se necesita para tener candidaturas y proyectos hacia el 2019. Bueno, yo tuve varias discusiones con compañeros, porque a pesar de que yo no soy peronista, son compañeros de causa. Son compañeros, ¿cómo no? Vos sos compañero. Respecto a ciertas figuras que posibilitaron que Macri sea presidente y que hoy están en la vereda de enfrente y están siendo atacados. Caso Hugo Moyano. Vamos a decir las cosas por su nombre. Hugo Moyano hizo muchísima fuerza para que Macri sea presidente. Fue un cómplice o un aliado esencial para que Macri sea presidente. Hoy está en la vereda de enfrente Hugo Moyano enfrentando problemas judiciales, allanamientos y un montón de circunstancias bastante tristes. Pero, a ver, Moyano, un tipo, creo que con uno de los mayores poderes en la Argentina de manejar el sindicato de camioneros que te puede parar el país en cualquier momento. ¿No te diste cuenta? Vos peronista, vos tipo del pueblo, vos trabajador, ¿no te diste cuenta de lo que era Macri? Sí, sí, yo creo que hay que debatir eso, también los errores previos, porque la CGT estaba alineada y se la corrió. Bueno, perfecto. Eso creo que hay errores compartidos. Pero a ver, yo puedo tener una diferencia con vos, Gaby. Yo puedo tener una diferencia con vos. Sí, pero no apoyar al imperio. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, lo interesante es cómo esos cambios implican un diagnóstico distinto. Yo entrevisté a Eduardo Duhalde hace 10 días. Duhalde me dijo al aire en la radio todo lo que se te puede ocurrir, todo lo que podemos decir nosotros del plan económico, ¿no? Financiero, rentístico, improductivo. Muy interesante. Ahora, por supuesto le pregunté por su apoyo al macrismo, lo negó, lo rechazó. ¿Cuál es el fondo de esto? Los desmarques que están teniendo, más allá del enojo que uno tenga con tal o cual dirigente. Moyano el año pasado, Duhalde ahora, Barrio Nuevo, que dijo, nos tomó por boludo. Es decir, tipos que estaban muy dispuestos a dialogar con el macrismo, ven que no hay lugar, no hay lugar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con... Al no haber lugar se cierra sobre el macrismo propiamente y no tiene contactos
políticos sociales como para seguir manteniendo el engaño. ¿Pero qué pasa con referentes del pueblo que han sido votados por estar en una determinada lista de candidatos perteneciente a un sector político y luego, cuando ganaron su banca, se dan vuelta? Sí. Pichetto, Bocio, y así podemos nombrar Urtubey, y así podemos nombrar unos cuantos más. Bueno, Urtubey acaba de rechazar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bien. Esto no es para hablar bien ni de Duhalde, ni de Moyano, ni de Urtubey. Es un indicador de lo sesgado del proyecto. Por eso el Campo Nacional Popular, genuino, podríamos así decirlo, tiene que tomar la bandera y plantear una opción. Porque están dadas las condiciones. Si no ese 62-65% de oposición, no se registraría. Ahí hay que plantar bandera y convocar para tener un ariete político que logre damnificar el proyecto. Pero te voy a ser franco, ¿yo cómo hago para confiar en esa gente? Yo no confío en esa gente, yo no confío en Pérsico, yo no confío en el chino Navarro, por ejemplo. Y es un debate que he tenido con compañeros. Me dicen, no, tienen que estar todos adentro. No, vos tenés que entender a los compañeros que tienen que seguir bancando las cooperativas. No, pero a este costo. Tenemos que hacer unas elecciones internas adecuadas donde surjan. Claro, mejor. pero cuando a mí me dicen tienen que estar todos adentro, a mí me genera desconfianza. Entonces yo digo, no, yo no puedo ser peronista. No me entra. Es que el peronismo siempre fue meter a todos adentro. Claro, pero a mí no, ¿viste? Entonces volvemos a Discépolo. En un mismo lodo. La Biblia, sí, el calefón. Sí, señor. Todo mezclado, ¿viste? Entonces, yo creo que hay que confiar en la capacidad de organización popular. Una vez que individualizamos sobre determinados dirigentes, nos terminamos peleando precisamente porque tienen grandes zigzags, grandes defecciones. Ahora, los sectores que encarnan deben estar participando. Yo no puedo pensar que todo el caudal de votación que obtuvo en el 2015 el Frente Renovador, por ejemplo, lo tenemos que descartar. Pero yo tengo que decir una cosa. O todas las adhesiones que ha tenido la CGT las tenemos que descartar. A mí me parece que esos sectores, si no integran la posibilidad de unidad, Gale, perdemos en el 2019. Es decir, el Campo Nacional Popular cae derrotado en el 2019. Estoy de acuerdo. Es un tema de utilidad según lo que el pueblo necesita. Pero ¿quién hace después el proceso de depuración? Porque te digo la verdad, yo no quisiera que un Abal Medina vuelva a ser ni diputado ni tenga un cargo en el Estado. ¿Pero quién designó a Abal Medina, a Massa y a Bocio? No vienen del peronismo histórico. No, está bien. Bueno, Abal Medina es hijo de Montonero. Claro, pero son inventos políticos muy recientes. Pero la cuestión particular de todo esto, Gaby, y que es lo que más me interesa, yo no vi a ninguno, en absoluto, de los pertenecientes al PRO que se pase al Campo Nacional y Popular. Sin embargo, del Campo Nacional y Popular se pasaron a la conveniencia de aliarse a este gobierno imperialista que actúa de la misma manera que actúa Estados Unidos con sus aliados y que cuando no le sirven más, le cortan la cabeza. Date cuenta con Moyano, date cuenta con algunos otros, que primero fueron aliados y después les cayeron encima. Estados Unidos, ¿qué hizo con Saddam Hussein? Estados Unidos, ¿qué hizo con Gaddafi? Estados Unidos, ¿qué hizo con Hosni Mubarak en Egipto? Todo el que fue aliado de Estados Unidos terminó muerto, o en la horca, me parece bien recordar esos casos, pero estoy de acuerdo, además. Ahora, la caracterización individual que uno hace del dirigente no implica dejar de analizar lo que encarna y qué es lo que necesita un pueblo en cada una de las circunstancias. Porque este no es un momento donde vos, al tener gran apoyo social, no necesitas tener pequeñas avanzadas revolucionarias, cabeceras de playa, podríamos así decir, patrullas perdidas a la usanza de Walsh. Necesitas aglutinar para poder ganar las elecciones. No se ha cerrado el ciclo electoral en la Argentina. No hay posibilidades de establecer algún tipo de maniobra que presente una batalla en otra dirección. No. Irregular, antiinstitucional, como la quieras llamar. No porque esté mal hacerlo, si es necesario. Si hay una dictadura tenés la posibilidad de hacerlo. Totalmente. Pero si vos tenés la posibilidad de ir a paso y de ir a elecciones, y además los indicadores previos de sufragio indican que la población está dispuesta a votarte, ¿por qué no aglutinar para ir allí? Y ahí es donde, una vez que vos trabajás por la unidad,
ahí entro a coincidir con lo que vos decís. Dentro de ese proceso hay que elegir al mejor. Bueno, o a la mejor. Por eso mismo yo digo, ¿quién hace el proceso de depuración? Porque te voy a decir la verdad, Bueno, en la las mayor últimas cantidad de elecciones, votos la tiene Cristina. en las últimas elecciones, bueno, pero es precisamente la que se mandó muchas macanas también. Sí. Vamos a decir las cosas como son. La perfección no existe. La perfección no existe, pero me parece que es el mejor cuadro. A mí me parece que es el mejor cuadro político que tiene la política argentina. Claro. Pero, y yo siempre voy a poner el pero, digo, Bosio se robó mi voto, Pichetto se robó mi voto, Abal Medina se robó mi voto, porque estaban todos en la misma lista que yo voté. ¿Qué habrá pasado ahí, no? No, bueno, no sé, algunos sanguchitos pasaron. ¿Qué habrá pasado? Y algunas otras cosas más. Entonces, después, con respecto al pueblo, que no mira todo el pero cuadro. lo esencial lo está viendo. Si hay rechazo masivo, sí, es porque lo esencial pero porque le está viendo. afectando el bolsillo. Sí. Pero hay otro componente que no lo está viendo, por eso digo que no está viendo la pintura completa. Y acá hay intervención de potencias extranjeras que están muy ansiosas de establecerse en la Argentina. Y una vez que te establecieron una base, vos ya no gobernás más. Entonces, vemos la alianza estrecha que tiene este gobierno con un Estado terrorista y que mata impunemente como es el de Israel. Porque acá la alianza carnal no es con Estados Unidos. No, es con Israel. Con potencia de segundo orden, es muy ultraviolenta. Es interesante eso, a mí me parece muy importante también para darnos cuenta que la Argentina no está ingresando al mundo, no, está saliendo del mundo. Está saliendo. En realidad, el repudio a la acción de Israel en Medio Oriente es universal, está generalizado. Menos por la Cancillería Argentina. Claro, es una locura lo que estamos viendo. Menos por la Cancillería Pero Argentina. Además, en lo económico, la Argentina tenía buenos vínculos con los BRICS, buenos vínculos con China, buenos vínculos con Rusia, buenos vínculos con Irán, que están siendo desmadrados por esta gestión que solo tiene buenos vínculos con un norte que extrae pero no brinda nada, no invierte nada. Lo único que hace es sacar de acá. Es sacarte. Pero, a ver, que hayan comprado lanchas israelíes, que hayan comprado armamento israelí, que vengan los israelíes a entrenar a las fuerzas de seguridad de la Argentina. Vamos derecho a hacer una nueva Palestina, porque todo esto conduce a una sola palabra, represión. ¿Y qué es lo que hace Israel todos los días? Reprime a los palestinos que hace 70 años están luchando por recuperar su territorio. Sí. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar a los argentinos recuperar potencialmente un territorio que nos quieran segregar? Ojo con eso. Totalmente de acuerdo. Lo de la Patagonia es gravísimo. Bueno, veámoslo con claridad. Digámoslo con claridad. Plan Andiña, no Plan Andiña, panfleto antisemita, plan real o como lo quieran llamar, existe, señores. Hay un plan que existe y que se está llevando a cabo. No me lo vengan a negar y no me vengan a acusar de antisemita a mí porque a mí con eso no va. No me cierran la boca con los antisemitas, porque yo soy semita y ustedes no. ¿Se entiende? Totalmente. Cuño sale se me ocurrió, ¿no? Me la agarré con Cuño. Cuño sale a hacer un discurso totalmente encendido, vehemente contra la DAIA y que está con los palestinos, pero 8 meses antes me dijo que la visita de Netanyahu al país estaba bien. Y que Israel estaba reconocida por un montón de países. Sí, ver, igual a Navarro, a Cuño, a todos los corrieron por criticar al gobierno, seamos sinceros. Los corrieron por eso. Por criticar al gobierno. Claro, pero Cuño fomentaba. Independientemente de las macanas que dijeron. Pero Cuño fomentaba votar a este gobierno. Estaba sí, claro. Bueno, es decir, los periodistas no somos inocentes, ¿no? No. Y así como es cierto lo que vos decís de Cuño, yo quiero señalar que en el 2009, cuando Cuño criticaba al kirchnerismo, Víctor Hugo Morales también lo criticaba. No, para ser sincero. Estamos de acuerdo. Y ha tenido un apoyo al campo vergonzoso en aquel momento. Y uno tiene los brazos abiertos para decir, bueno, han repensado la situación nacional y están de nuevo de este lado. ¿Por qué no?
Pero yo no en me todo olvido. esto cuenta una trayectoria, Claro, una honestidad intelectual. pero uno tiene que exigirse a uno mismo la trayectoria. No, a los otros, estamos de acuerdo. tratar de entender cómo va el decurso de los acontecimientos. Estamos de acuerdo. A ver, Daniel Santoro, pobrecito, su trayectoria es Estamos hablando del periodista, ¿no? dar permanentemente servicio, Sí. ¿no? Y ya sabemos a quién. Y como él hay otros delincuentes como Leuco, padre e hijo. Tiene más tiempo sobre la moto que sobre el teclado. Claro, exactamente. El Majul. Uno que me sorprendió también es Fantino, ¿no? Cómo en ese momento dieron vuelta a la sartén y el panqueque cayó del otro lado. Campolón. Bueno, Campolón. Silvio Mercado. Gaby, nos quedan 5 minutitos. Son todos tuyos. Todos. Bueno, gracias. Me callo la boca. Gracias, Gale. La verdad que un placer estar aquí, en esta casa. Me encanta NUR TV y el trabajo que hacen siempre. Yo tengo la sensación que el periodismo no es otra cosa que la transmisión de una realidad, ¿no? Pero una cosa es transmitirla desde un lugar y otra cosa es transmitirla desde otro. Por eso, para mí, el posicionamiento social y regional es determinante. ¿Viste? La perspectiva en la cancha, ponerle cuando uno ve el partido. Eso me quedó decirte. ¿Qué va a pasar cuando venga el Mundial? Es decir, ¿qué es lo que nos va a pasar como argentinos mientras estemos distraídos viendo a Messi y a los otros 10? Vamos a ver a Messi y a seguir peleando. ¿Te parece? Sí, seguro. ¿No nos van a distraer? No. Igualmente Argentina se vuelve... Ya pasó eso muchas veces. Argentina se vuelve en primera ronda, ¿no? No, tampoco. ¿Tampoco vos tenés fe? Le va a ir bien. ¿Vos le tenés fe? Le tengo fe. Mirá que yo vi en directo el 6-1 contra España, en Madrid, ¿eh? Sí, pero ese equipo no va a estar en la cancha. Esperemos. Confiemos un poquito. Pero te digo, desde dónde se mira. Si se mira desde el presunto lugar neutral, lo que se hace es mirar desde el interés del empresariado financiero, desde Europa, por así decirlo. Si se mira desde el pueblo y desde el sur, se tiene una perspectiva sobre lo que está pasando. Entonces se informa de manera adecuada. El tema del lugar del mirador es central, porque las cosas se ven de manera distinta según cómo se enfoca. Y curiosamente, posicionarse, como decía Jaureche, es de antemano ser honesto con el lector, con el espectador, con el oyente. Porque no le estás macaneando que estás en el centro de todo, que sos neutral, que no tenés nada que ver, sino que le estás diciendo de antemano, miren que yo estoy acá, yo pertenezco a este pueblo y pertenezco a esta zona del planeta y miro el mundo desde acá, no como los que pretenden ser neutrales, estar en el medio de la mirada y en realidad reproducen mensajes de los sectores dominantes. A mí me parece que en el orden periodístico es fundamental conocer dónde uno está parado, saber a qué zona social pertenece, para poder informar con más veracidad que los que pretenden objetividad. Eso yo lo llamo los tibios que Dios los vomita. Así es. Gracias, Gaby Fernández, gracias, Gale, por estar acá. Gracias, maestro. Para mí es un enorme placer tenerte aquí y tener estas charlas que son impagables, ¿no? Salió picadito. Y sí, y siempre va a salir como picadito. debe ser. Y sí, nosotros somos futboleros. Es así. Pan y queso y ponemos los buzos como arco y hacemos un picadito. Así es. Esto fue Bajo la Lupa de Gale. Muchas gracias por estar ahí. Nueva temporada 2018 acá por ANUR TV.